Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar ya con un invitado frecuente, Vicente Moreno, que nos viene a hablar de un tema en el que, bueno, una herramienta del estudio de la economía que la ha estado utilizando bastante, bueno, se está formando en ella, ha utilizado en trabajos recientes y son los métodos de control sintético. Hace dos entrevistas, creo que teníamos aquí a Clinton López, que también lo utilizaba para su trabajo sobre la inflación en Guatemala. Y hoy Vicente pues, nos viene a explicar lo que él está aprendiendo. Vicente se está doctorando en economía aplicada en la Universidad de Texas Tech. Ahora nos contará con más detalle. Y bueno, uno de sus últimos trabajos ha estado utilizando esta metodología y bueno, pues quería que viniera, que nos la explicara y que nos hablara también de la escuela austriaca más allá de la escuela de Madrid o más allá de lo que estamos acostumbrados, que es una escuela que, bueno, pues utiliza metodología como esta y hace otras cosas interesantes. Entonces, Vicente, ¿qué son exactamente los métodos de control sintético? Bueno, Edu, gracias por invitarme y yendo al lío. Métodos de control sintético. Los métodos de control sintético son uno de los métodos que se usan hoy día que se llaman cuasi experimentales Ujú, dentro de las ciencias sociales, especialmente en la economía, que fue donde surgió. Y además fue inventado por un español, bueno, dos españoles, que son Abadie, Alberto Abadie y Gardeazabal, no me acuerdo del nombre. Y publicaron un paper famoso, no sé si en el año 2004 o así, donde innovaron con esta técnica estadística. Y ahí se llama cuasi experimental porque es una técnica que intenta replicar un contexto experimental para poder inferir realmente la causalidad de los fenómenos económicos. Eso sería este método de control sintético. Luego podemos ir a las peculiaridades, pero sería dentro de este rama de los métodos cuasi experimentales que se dan en economía, una nueva, digamos, en los últimos 2 décadas se ha dado esta revolución dentro de la economía, ujú. donde vemos nuevos métodos que en vez de estudiar meras correlaciones econométricas, pues intentan ahondar un poquito más en lo que sería este fenómeno de la causalidad, que al final es lo que nos importa estudiar en las ciencias sociales, tanto a nivel aplicado como incluso a nivel teórico, aunque esto ya es más bien parte de economía aplicada. Y dentro de ese marco cuasi experimental, pues tenemos lo que sería el método de control sintético, que es bastante sencillo. El nombre ya un poco lo dice todo. Se trata de crear un... La esencia es crear un grupo de control y un grupo de tratamiento, o una unidad de control y una unidad de tratamiento de una variable en concreta que nos interese, Ujú. y ver cómo se desarrolla en el tiempo a partir de un pre y post a un evento concreto, y ver y estudiar pues qué es lo que habría pasado si el contrafactual, ¿no? El comparar lo que pasó, que es la realidad, con lo que habría pasado si lo que pasó como tratamiento no hubiera ocurrido. Y de ahí es donde se infiere la causalidad. Pero digamos que en líneas generales eso es lo que se llama el método de control sintético. Crear una unidad de control sintéticamente, que no ocurrió, pero que podemos más o menos recrearla. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Porque yo por lo menos cuando lo entendí mejor leyendo, ¿no? Leyendo Claro. papers donde se utilizaba. Pues digamos que tenemos un evento, ocurre un evento como puede ser una liberalización o una democratización o una reforma muy importante en un país. Ujú, Y vemos que ocurre en un país muy concreto, digamos España, pero no ocurre en otros países similares como pueden ser Francia, Portugal, Italia u otros países europeos. Pues ahí, si quisiéramos analizar la causalidad de ese fenómeno concreto que ocurre en el país, tendríamos muy complicado porque tenemos que irnos a que en ciencias naturales, como se interpreta la causalidad de los fenómenos, es cuando tenemos lo que se llama, cuando estamos dentro de lo que sería el marco de los eventos posibles, ¿no? Que es que tenemos un grupo de control y un grupo de tratamiento. Pues el grupo de tratamiento recibe el tratamiento, lo que se quiere estudiar, y un grupo de control no, o recibe un placebo. Y una vez que se le ha dado a estos dos grupos, que previamente ha habido una aleatorización en lo que es la distribución del tratamiento, luego se estudia las diferencias en una variable particular que nos interesa, y la diferencia en la variable resultado, digamos, en la variable que nos interesa entre los dos grupos, podríamos atribuirla al efecto del tratamiento. En este caso, pues medicina, podríamos decir que es un medicamento, pero si estamos hablando de ciencias sociales, podríamos decir que puede ser los efectos de una política pública. ujú. ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro,
uno en ciencias naturales, digamos, puede hacer un experimento y puede establecer el marco previo a que ocurra. Y el propio investigador es el que se encarga de, no selecciona a él, pero sí diseña toda la estructura experimental y luego puede llevar a cabo lo que sería en la asignación aleatoria del tratamiento. Eso en la realidad no ocurre. En la realidad, todo lo observable estaría dentro de lo que sería el grupo de tratamiento. Entonces no tendríamos un grupo de tratamiento y un grupo de control, ni tampoco el tratamiento en muchísimos casos se asigna de forma aleatoria. ¿Cómo podemos abordar este problema? Pues se empezó a desarrollar este marco que se llamaba los métodos cuasi experimentales y este marco de los eventos posibles y se aplicó a la ciencia social. Y entonces dijeron, bueno, tenemos España, que sería el grupo de tratamiento, con una política, un proceso concreto que ha ocurrido en España. Ujú. Tendríamos que compararlo con España si no hubiera ocurrido eso. Como eso no existe, ¿qué podemos hacer? Pues podemos crear una especie de España sintética que sea en base a unidades, se le llama, países que sean muy parecidos a España, pero que no hayan recibido el tratamiento, la liberalización, el proceso que sí ha pasado España. De manera que tendríamos la España real, donde ocurrió el evento, pero luego en base a unas variables que digamos que hacen que se parezcan los países más o menos a España, se construya una España sintética, por eso se llama grupo de control sintético, una España sintética en base a porcentajes. Pues una España que sea, por poner, 40% Portugal, 20% Francia, 20% Italia y hasta completar el 100%. Y una vez que hemos creado esa España sintética, si lo que nos interesa es ver el impacto de esa medida sobre el PIB, por ejemplo, pues tendríamos que plotear el PIB en una gráfica de España real y España sintética a lo largo de, digamos, 20 años previos al evento que nos interesa estudiar, qué consecuencias ha tenido, y 10 años después, y en el momento en el que ya ploteamos simplemente la variable PIB, Ujú. digamos que delineamos el momento en el que ha ocurrido el evento y a raíz de ahí, a partir de ahí, veremos si hay diferencia o no hay diferencia en la evolución de la España real y la España sintética. Si, por ejemplo, vemos que la línea de la España real crece más rápido, crece por encima que la España sintética, podríamos decir que el evento ocurrido, eh, efectivamente y de manera causal, si hemos hecho bien el método y hemos hecho bien el proceso, podríamos atribuir causalidad a esa reforma o ese evento en lo que fue el crecimiento del PIB en España en comparación a lo que habría pasado si esa medida no se hubiera implementado. Ese es Vale. el marco en el que se construye toda esta idea de los métodos cuasi experimentales y uno de ellos, de esos métodos cuasi experimentales, es este que acabo de explicar resumidamente, que es el control sintético. Luego hay muchos más, pero este es, digamos, como el más famoso y el más intuitivo también a la hora de verlo. De hecho, en el ejemplo que ponías, me recuerda al trabajo que me comentaste en el que has estado trabajando últimamente, ¿no? La política de Nueva Zelanda, si lo puedes explicar. Sí, resulta que en Nueva Zelanda, en los años 90, eh, incluso puede que un poco antes, en los 80 fue, llevaron a cabo un proceso de liberalización agrícola muy agresivo. Ujú. Fue uno de los países que, contrario a, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, el lobby agrícola tiene un poder muy importante y los subsidios agrícolas o las políticas restrictivas e intervencionistas pues se dan por doquier. Sin embargo, Nueva Zelanda fue una excepción y optó por una política bastante liberal en materia agrícola y optaron por liberalizar de la noche a la mañana, lo que implicó cortar con los subsidios casi en el 100%, en el 97%, en un espacio de 5 años. Eso es un shock bastante importante para la economía, pero se atrevieron con ello. Y aun a pesar de tomar esa medida que muchos pues veían como algo no muy positivo y que iba a suponer un shock bastante importante para el sector, luego se estudió bastante el caso de Nueva Zelanda como un caso de éxito de liberalización porque aun a pesar de ese shock tan fuerte, la productividad total de los factores en el sector agrícola aumentó. Y siempre se pone Nueva Zelanda como un caso donde se implementó una liberalización exitosa que aumentó la productividad agrícola. ¿Qué es Ujú. lo que ocurre? Que realmente eso se dijo en la literatura en los 90, en los años 2000, pero se llegó a esa conclusión mirando simplemente la gráfica de la Nueva Zelanda que ocurrió. No se ha llegado a hacer todavía, que yo sepa,
ningún estudio usando nuevos métodos de inferencia causal que no solo se fijen en la Nueva Zelanda que ocurrió, sino que pueda comparar lo que ocurrió, el grupo de tratamiento, con lo que habría ocurrido si esa liberalización no se hubiera implementado, que sería nuestro grupo de control. Solo en ese marco y solo en este caso usando el método del control sintético, podríamos atribuir la causalidad a lo que sería la reforma de liberalización. Y eso es básicamente mi trabajo. Mi trabajo es decir, en la literatura se dice esto de este evento que ocurrió, no se usaron métodos de inferencia causal, hoy día disponemos de estos métodos, en este caso el método de control sintético, usémoslo para ver si efectivamente podemos atribuir causalidad a esta liberalización. Vamos, si podemos atribuir el aumento de la productividad agrícola de Nueva Zelanda al proceso liberalizador que experimentó Nueva Zelanda. Y en eso es lo que estamos. ¿Y podemos? ¿O todavía no se sabe? Es complicado, es complicado. Por el momento no estamos teniendo resultados claros. Esa es la segunda parte. Nosotros digamos que hemos recopilado los datos, hemos ajustado las variables, em, y por el momento el resultado parece favorable en el sentido de que efectivamente vemos que durante el periodo previo a la liberalización, lo de que sería, digamos, la productividad agrícola de la Nueva Zelanda real y la Nueva Zelanda sintética van unidas, o sea que es buena. Eso tiene que ocurrir en un control sintético, en lo que se llama el periodo previo al tratamiento. Las dos líneas de la variable, digamos, las dos líneas que se ven, que sería la variable que se estudia, pero una es el grupo de control y otro el grupo de tratamiento, tienen que verse pegadas y seguidas, lo que implica que el grupo de sintético que tú has creado mm, refleja y evoluciona de la misma manera que el grupo real. Solo a partir del tratamiento es donde esperas ver que efectivamente hay una diferencia y una toma un camino y otra menos, o al menos a distintas velocidades. En nuestro caso vemos que la productividad agrícola de la Nueva Zelanda real crece más que la productividad agrícola de la Nueva Zelanda sintética. Pero no podemos llegar a conclusiones eh, sólidas porque en el segundo paso, que sería eso gráficamente se ve, se puede estimar el efecto, pero luego queda validar si efectivamente eso es estadísticamente significativo o no. Y en lo que se refiere a validez estadística o significancia estadística, prácticamente no tenemos significancia estadística para ninguno de los años posteriores a la liberalización. O sea que vemos efectos, pero por el momento no hemos conseguido que sea bueno, no hemos conseguido, no vemos que sea estadísticamente significativo. Entiendo, entiendo, entiendo. Y bueno, tú que los utilizas, estás tan familiarizado con ellos, ¿cuáles son algunas de las mejores críticas que se les puede hacer? O sea, ¿te parecen, dirías que son métodos perfectos? ¿Dirías que es el nuevo santo grial de la economía, que tiene sus limitaciones? Sí, sí, ¿cuáles? Es un gran método primero porque es visual, segundo porque digamos que es trazable, en el sentido de que cuando uno va a construir el grupo sintético tiene que justificar qué países va incluyendo. Lo primero que se hace de todo es pensar, imaginaros que tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Pensemos, lo primero que hay que pensar es, vale, queremos estudiar este evento que pasó en España, vamos a pensar en países que sean similares a España, ¿vale? ¿En qué sentido tienen que ser similares? Pues tienen que ser similares a nivel cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, que pertenezca a la Unión Europea. Depende del fenómeno que estemos estudiando, seleccionaremos unas variables de unión u otras. Pero si estamos estudiando una anexión a la Unión Europea, el efecto de la anexión de España a la Unión Europea, pues buscaremos países que sean similares a España, que en su momento todavía no habían entrado en la Unión Europea y no entraron tampoco en el periodo posterior que queremos estudiar de años después del efecto, porque eso es importante. El efecto no se va a ver al año siguiente. El efecto seguramente se vea en un periodo no se recomienda más de 10 años después del tratamiento, pero digamos que tendremos ese espacio de tiempo para ver lo que ha ocurrido. Ujú, Y entonces pues cogeríamos países que fueran similares a España y tendríamos que justificarlos. Claro, en esa justificación de decir, oye, pues voy a coger, no sé, países que estén en el Mediterráneo. O voy a coger, si estamos estudiando algo relacionado con la agricultura, pues voy a coger a Turquía o voy a coger a Argelia. ¿Por qué? Pues mira, pues resulta porque tiene una producción agrícola similar o un clima similar. Luego, en términos, lo justifico también en qué, pues lo justifico en términos de que hay similar, me lo estoy inventando, ¿no? Hay similar PIB per cápita, similar densidad de población, similar nivel de capital humano, y en base
a justificar eso, el hecho de que uno tenga que justificar lo que se justifica en los artículos, le da, digamos, validez o le da honestidad al investigador de decir, oye, pues yo tengo que justificarlo, no puedo coger el país que me dé la gana para inventarme el sintético que quiera y que me dé el resultado que yo ando buscando. Luego también es fácil de hacer y es metódico. Pum, pum, pum. Todos los papers que hacen control sintético siguen prácticamente la misma estructura. La manera en la que se obtienen el p-valor para lo que sería la significancia estadística tiene sentido, es comprobable y, y es fácil de seguir y de validar otra vez. Entonces, el método, esas son las cosas buenas que tiene. Y luego, como cosa buena que tiene, es que visualmente se entiende perfectamente. Incluso una persona que no sepa estadística entiende perfectamente la gráfica, cosa que a nivel didáctico es maravilloso. Y luego es fácil de implementar. ¿Cuáles son los problemas que tiene desde mi punto de vista? Pues que como todo método estadístico es fácilmente manipulable para que al investigador le salga lo que anda buscando. Es decir, en el caso de Nueva Zelanda, yo me acabo de encontrar con esto, me sale el efecto que andaba buscando, pero por ejemplo no me sale estadísticamente significativo. El investigador sabe que hay determinados trucos que si bien no invalidan el método, ayudan a que salga lo que uno anda buscando. En este caso, significancia estadística. Pues un truco que se puede usar es ampliar lo que se llama el número de países donantes, digamos, que son los que inicialmente tú dices, voy a hacer una lista de 50 países parecidos a España, luego el algoritmo me selecciona aquellos países que verdaderamente se parecen a España, pero inicialmente yo le doy una lista de países. Pues esa lista de países son las que luego el propio comando en el software va a usar para hacer, para sacar los valores P, el P-valor, usando una cosa que se llaman test de permutación. Pues cuando uno hace eso, al incluir más, simplemente incluyendo más países en esa lista de donantes, favorece que el p-valor pueda ser menor cuando se corren otra vez esos test de permutación. Ujú. Entonces, si uno sabe eso, puede usarlo. Luego, también uno puede, en vez de seleccionar, si veo que no me casa muy bien o no me sale muy buen resultado, usando como variable digamos, unión el PIB per cápita o se llaman lo que se suelen llamar las covariates, que son variables que se usan para machear un país y el otro, ¿no? Que sean similares en capital humano, en población, en demografía, en que sean democráticas, en nivel de libertad económica. Pues si una variable no me cuadra bien, la quito, la pongo, la meto de tal manera que al final me sale el mejor resultado posible. Ujú. Entonces, claro, eso no invalida el método en sí mismo, pero sí es verdad que hay trucos y el investigador que diga que no usa esos trucos o que no intenta optimizar o manipular su synthetic control para que le salga el mejor resultado posible, miente. Ujú. Yo Todos también. hacen y hacemos eso. Y eso es una crítica que se le puede hacer. A mí me ha salido una duda, que es que cuando hablas de seleccionar países, ¿no? Para hacer la réplica de España, por ejemplo. Y yo pensaba, o por lo menos de la manera que yo lo he visto en otros trabajos, es tú tienes una gran base de datos y el programa ya te hace ese control, ya te lo saca de todos los datos, es decir, tú no le tienes que decir, coge este y este país. No, no sé exactamente cómo funciona, sí, si se lo dices tú, o simplemente le metes todos los datos y él te dice, mira, los más parecidos son estos. Claro, eso funciona en base a un algoritmo en el que básicamente va minimizando los errores hasta los errores entre la variable resultado, digamos, la variable dependiente que tú quieres estudiar, pues mediante un proceso iterativo donde va mirando las variables independientes que se llaman covariates y la variable dependiente, pues va minimizando el error a lo largo del tiempo. Ujú, Y eso al final se plantea como un problema de optimización y por eso te lo hace automáticamente el comando, en este caso de Stata, que es el que puedo usar yo, pero también te lo hacen otros software estadísticos. Y ahí el investigador a lo que se limita a decirle, estos son los países que quiero que use, este es el país que quiero estudiar y estas son las variables en las que quiero que te fijes para machearlo de ujú, alguna manera, ¿no? Y entonces es el investigador el que le dice eso al comando y el comando lo hace de manera automática. Pero claro, uno lo corre por primera vez, dice, vale, voy a probar si quito este país, voy a probar si quito, añado esta otra variable que tengo ahí. Y poco a poco, en base a quitar una, probar otra, pues va a ir comprobando tanto en resultados de, digamos, dimensión del efecto como luego
significancia estadística, pues irá comparando y acabará quedando se acabará quedando lo más seguro con el resultado que más le favorezca de cara a la publicación de ese artículo, que al final lo que interesa es algo que confirme algo que previamente, con un nuevo método, algo que había establecido la literatura o que lo desmienta, pero sobre todo que lo más importante, diría yo, es que además de ese resultado que sea llamativo, que sea también, por supuesto, estadísticamente significativo. Entonces, siempre, aunque lo haga un comando, el investigador siempre tiene margen para poder conseguir lo que él anda buscando. Y nos has dicho que esta metodología, esta herramienta, entra dentro, se categoriza como cuasi experimental. ¿Cuáles son las alternativas a los métodos cuasi experimentales, los experimentales y los no experimentales? ¿En qué consiste cada uno de estos? Yo diría que sí, yo diría que más o menos, vamos, alternativa. Lo que tendrías tradicionalmente serían los métodos experimentales, que es tú creas un experimento, con lo que he dicho antes, tienes tu grupo de control, tratamiento, y tú aleatorizas la asignación del tratamiento. Como el tratamiento ya está aleatorizado, no hay ningún problema de sesgo de selección, ni nada por el estilo. Entonces, el resultado, y además, cuando crea el propio grupo de control y tratamiento, pues intentarás buscar personas que son prácticamente parecidas. Pero nada más que por el hecho de que ya el tratamiento haya sido aleatorizado, pues luego podrás controlar por otras variables, pero nada más que después de eso, al tiempo, comparas las diferencias en la variable que te interesa entre el grupo de control y tratamiento y una simple diferencia de media, ya te puede indicar la causalidad del fenómeno. Luego estaría, eso es el método experimental normal, pero lo que he dicho antes, en ciencias sociales, toda la realidad que ocurre es grupo de tratamiento, no es grupo de control. Por tanto, hay que buscarse la forma de intentar encontrar grupos de control para poder comparar lo que pasó con lo que habría pasado si el tratamiento no hubiera ocurrido. Ujú. Luego, los otros métodos, el método experimental se usaba en economía, pues sí, había gente que hacía experimentos, Vernon Smith. Pero eso tenía serios problemas, como todos los experimentos, de ya no solo los posibles problemas de validez interna, pero sobre todo los problemas de validez externa. Y lo que se usaba en economía era pues meras regresiones lineales, donde en base a una serie de supuestos se podría llegar a asumir en su día, cuando todos éramos un poco más ingenuos, que los coeficientes que arrojaba la regresión podrían atribuírsele en algún caso, y uno se va a papers de los años 90, de los años 2000 o incluso hoy día, que hay mucha gente que cuando hace una mera regresión lineal, independientemente del método, pero al final en un marco que no es cuasi experimental, y a los resultados que obtiene usa un lenguaje de causalidad. Ujú. Y eso realmente no es correcto porque podríamos usar un lenguaje de correlación o de determinación, si uno lo quiere así, pero no podríamos hablar estricto sensu de causalidad porque no nos hemos planteado en un marco cuasi experimental donde comparamos lo que pasó con lo que habría pasado si el tratamiento o el evento que ocurrió no hubiera ocurrido. Entonces, digamos que esas serían las dos alternativas. La vía tradicional en economía, donde se usaban regresiones lineales y a lo que es una correlación se le llamaba causalidad. Y la otra vía es la de las ciencias naturales, donde también en economía se hacían en parte, se hacían experimentos. Y es cierto esto que hay autodenominados economistas austriacos que utilizan esta metodología, bueno, tú en concreto, y que parece ser que en el mundo estadounidense pues se utiliza bastante, es una herramienta muy común dentro de los llamados austriacos. ¿Y por qué crees que eso no se ve tanto en España? Sí, o sea, en lo que sería la academia americana no hay miedo a los métodos cuantitativos y esto es uno de los métodos que se usa mucho precisamente en donde yo estoy. Yo lo he aprendido del profesor Kevin Grier, que es un profesor que está allí en el Free Market Institute, un apasionado de los métodos de inferencia causal, concretamente del control sintético. Él es experto, él ha innovado incluso dentro de lo que sería el propio método de control sintético, haciendo controles sintéticos de multiunidad, es decir, control sintético está pensado para estudiar la evolución de un solo país, pero él ha creado la idea de control sintético multiunidad en el sentido de que en vez de estudiar un país, pues calculamos el conjunto de una unidad como si fuera varias unidades o varios países al mismo tiempo. Y él innovó en ese aspecto, ha publicado en muchísimos sitios, tiene relación con Alberto Abadíez, que es el español que creo que está en el MIT
que fue el que desarrolló este método de control sintético, curiosamente en un paper donde estudiaba el impacto económico del terrorismo de ETA sobre el PIB del País Vasco, que podemos hablar como ejemplo, ese sería muy buen ejemplo para poder entender el control sintético. Y él es uno de los promotores y de los que empezó hablando más de esto desde hace muchos años en la Universidad de Oklahoma, antes de que llegara a donde está ahora, que es la Texas Tech. Y él tiene de hecho un artículo en Advances in Austrian Economics, donde habla de inferencia causal y economía austríaca. Y habla de cómo los métodos de inferencia causal pueden ser una herramienta muy buena, la típica diferencia austríaca entre teoría e historia, Ujú, pues para lo que sería la parte de historia, de estudiar la realidad, es una herramienta espectacular, es muy buena porque al final te permite atribuir de alguna manera, o al menos con mayor solidez que las que meras correlaciones, la causalidad de los eventos económicos. Y todos los profesores austriacos que la están usando en Estados Unidos, la mayoría de ellos la usan en relación al índice de libertad económica ujú, y estudian cómo impactos en el índice de libertad económica, reformas liberalizadoras, qué impacto tiene eso sobre el PIB per cápita, sobre la calidad institucional, sobre la democracia. Y con estos métodos al final son capaces de comunicar con el mainstream y ujú, acaban llevando ideas, digamos, austríacas liberales, acaban comunicándolas al mainstream porque al usar esos métodos, al investigar eh, en cuestiones relevantes, son capaces de publicarlas en buenas revistas y se les toma en serio. Y hacen contribuciones interesantes y no están todo el día hablando de lo mismo. Entonces, pues por eso allí en Estados Unidos tiene un poco más de fama, porque además es un método fácil de usar. En las universidades se enseña, sirve para comunicar con el mainstream y encima sirve para poder em, estimar o hacer estimaciones de una reforma liberalizadora o al contrario, el efecto de una dictadura. Mi profesor Kevin Grier tiene un paper hablando de el populismo de izquierda, el efecto del populismo de izquierda sobre múltiples variables en Latinoamérica y compara el de Correa, el de Hugo Chávez y el de Nicaragua, ¿no? Y publicaron un paper hablando de los efectos negativos que tiene. Tienen otro también hablando del famoso consenso de Washington, que todos los economistas del desarrollo dijeron que fue un fracaso y que todo eso, pues ellos desmienten que fuera un fracaso. ¿Cómo lo desmienten? Usando el método de control sintético en un marco cuasi experimental donde se puede atribuir causalidad a los fenómenos económicos. pues, sí. Ahora estaba pensando que con todo lo de Milei les va a dar bastante Muchísimo. De hecho, de trabajo, o sea. no sé si fue, creo que fue un control sintético. No sé si fue ya recién asumida la presidencia, a los pocos días salió un paper de 3 profesores de una institución importante hablando del efecto de Milei sobre el tipo de cambio, sobre el dólar o algo así. Creo que usaban control sintético. Pero sí, Milei todavía no, porque fíjate lo que te digo, que tienen que pasar al menos Ya, eso es. 5 a 10 años como para que podamos estudiar los efectos a largo plazo de determinadas medidas. Pero se puede usar, o sea, el método del control sintético se va a usar para Argentina a punta pala, a punta pala. Sí, 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 ya, ya lo veo venir, ya lo veo venir. Hablando, una anécdota curiosa, hablando con Huerta de Soto en la Cena de la Libertad pasada, le llegué y hablé de los métodos cuantitativos estos que estamos usando y él pues en su clásica oposición a los métodos cuantitativos cualquiera que sean, me dijo que no, tal, que era una herramienta, la estadística viene de Estado y que si son herramientas que sirven al Estado. Y llegué y le dije, pues fíjese usted, profesor, podemos usar estas herramientas para cuantificar el daño tan grande que hacen determinadas políticas públicas a través, como consecuencia de ese intervencionismo. Se puede usar en nuestro favor. ¿Y por qué no vamos a usarlo? Ujú, Nosotros estamos todo el día hablando de lo pernicioso que son los efectos intervencionistas, pero ¿tenemos idea de magnitud o no? ujú. Pues aprovechemos estas herramientas para poder tener una idea de magnitud y poder explicar al resto de economistas y al resto del mundo diciendo, oye, estas medidas son perjudiciales y además así de perjudiciales. Ujú. ¿Y qué te contesto? Me dio la razón. Me dijo que bueno, sí, tal, pero bueno, que no había que perder el norte, tampoco. Pero No, no se entró tan negativo, ¿eh? ujú. No, porque lo que dices es verdad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, bueno, tú también, pero al capitalista, lo que quieras, puedes decir, sí, sí, hay que acabar con el Estado,
pero hay cosas que urgen más que otras, ¿no? Hay cosas que apremian más, o sea, ¿dónde voy a hacer más bien? Eso lo puedes mirar y eso con lo que me estás contando, midiendo las intensidades, gracias a eso puedes decir, vale, ¿cuáles son las políticas que más urgen? Empezar por ellas, o si quieres hacer alguna presión, quieres, eso, eliminar el poder del Estado en algún lado, quieres liberalizar alguna industria, ¿en cuál vas a hacer más bien a la sociedad? O sea, que sí, que habría que liberalizarlo todo, pero ¿por dónde empiezas? ¿Puedes empezar Claro. por toda la vez? Bueno, pues está bien tener una especie de guía y saber dónde vas a hacer más bien. O sea, sin yo considerarme, yo me considero que soy anarquista por motivos, ¿no? De derecho natural, de ontología, lo que quieras, un naturalismo. Pero aún así, puedo apreciar el utilitarismo de dónde voy a hacer más bien si empiezo por aquí o por allá. Que sí, que hay que hacer todo esto, vale. Pero, ¿qué política, o sea, qué política pública o eliminación de política pública hacer más bien? Pues bueno, es una guía que parece ser que midiendo las intensidades, como decías, lo podemos sacar de ahí. Sí, Eh, efectivamente. Luego, otro tema relacionado con, bueno, con política y todo esto es el debate, el famoso debate, ¿no? Del cálculo económico, que de esto es de lo que vas a hablar en el curso que está organizando Pedro Gutiérrez, ¿verdad? Con Alpha Academy bueno, hay un curso en el que vas a dar una sesión y va a ser sobre el estado del debate del cálculo económico, que es un debate bueno, que ahora nos contarás un poco, pero que lleva su tiempo abierto y cuando parece que está cerrado, pues se reabre otra vez. Lo último ha sido el cibercomunismo, del que has hablado y has criticado mucho desde la economía de la complejidad. Entonces, bueno, pues si nos puedes explicar un poco de qué vas a hablar en esta clase, qué es esto del debate del cálculo económico, cuál es el estado, o sea, si nos puedes hacer un resumen de lo que será tu sesión, te lo agradecería. Claro que sí. Vamos a remontarnos al origen de todo. El debate del cálculo económico es el debate que tiene lugar, comienza en los años 20, pero con mayor intensidad se da en los años 30 y es el debate entre los economistas de la escuela austriaca y los economistas neoclásicos socialistas sobre la posibilidad de que sobre la posibilidad del cálculo económico en un sistema socialista. Empieza en su día un economista que se llamaba más bien filósofo Otto Neura, que en época de guerra, 1918-19, publica un artículo donde dice, oye, estamos en guerra, la planificación económica más eficiente, la manera más eficiente de organizar la economía en un momento de guerra sería si el gobierno tomara el control de todo y hiciera planificación en especie. Ujú, Cuando Mises ve ese artículo, responde en una conferencia que luego se convierte en un paper que publica en 1920, que es su famoso paper, Ludwig von Mises, uno de los maestros de la escuela austriaca, donde habla de que el cálculo económico en la comunidad socialista. Y dice el argumento famoso de que si no hay dinero y no hay propiedad privada, no pueden surgir los precios de los factores productivos y al no haber precio de los factores productivos, los empresarios no pueden hacer el cálculo económico que les permite realizar lo que sería la asignación de recursos eficiente y racional, es ujú, decir, orientada a fines, el fin último del mercado, y a lo largo del tiempo. Y ese era el principal problema del socialismo y por qué el mercado era superior al socialismo. Esa fase inicial, ese primer argumento del cálculo económico que lanza Ludwig von Mises, se queda ahí, luego lo expande en un libro en 1922, que es el libro del socialismo, un análisis económico y sociológico, y en los años, primero en el 29 y luego un poco más tarde, en el 33, empiezan unos autores socialistas neoclásicos, es decir, no eran marxistas. Es verdad que Mises inicialmente estaba respondiendo un poco a los marxistas, pero luego, 10 años más tarde, vienen unos economistas neoclásicos que usan la teoría del equilibrio general para decir, ojo, esto que dijo Ludwig von Mises está equivocado. Realmente, incluso desde la economía mainstream neoclásica, se puede demostrar que el socialismo es posible, porque de la misma manera que el mercado resuelve unas ecuaciones de equilibrio general, el Estado podría resolver esas mismas ecuaciones y por tanto, pues el problema sería equivalente tanto si lo resuelve el gobierno como si lo resuelve el mercado. Y aquí es donde entraron discípulos de, en este caso, Ludwig von Mises, Lionel Robbins y Hayek, donde, continuando la línea de Mises, intentan demostrar que el socialismo, incluso como lo estaban planteando los socialistas neoclásicos, no era posible el cálculo económico. Y empieza un debate que pues, acaba prácticamente en los años 40. Pasó a la historia de la economía como uno de los debates más importantes. Se fue desarrollando a la vez que se desarrollaba el propio socialismo, pero en los 40 concluyó
para la mayoría de economistas con que los austríacos habían perdido el debate. El socialismo había ganado y se estaba demostrando pues que la Unión Soviética estaba compitiendo y creciendo y desarrollándose a nivel industrial. Y entonces pues como que los austríacos, la posición austríaca quedó un poco de lado y como la perdedora. Ocurre que llegan los años 80 y hay un economista y de hecho Mises y Hayek se interesaron por el tema. Mises lo último que trató fue, si no me equivoco, la acción humana en el 45, 48, 49. Y pues Hayek prácticamente lo mismo con el camino de servidumbre y se acabó un poco la cuestión, no quisieron tocarla mucho más. Llega a los años 80 y llega un hombre que se llama Don Lavoie, que era discípulo, bueno, era informático, pero acabó descubriendo la economía, hizo el doctorado en la New York University, si no me equivoco, con Kirchner, y se metió en la escuela austríaca e hizo su tesis básicamente sobre el debate del cálculo económico. Y dijo, aquí ha ocurrido una cosa, y es que la economía convencional, la economía mainstream, ha dado la razón a los socialistas, pero realmente es porque interpretaron mal el debate. Y entonces él aporta una reinterpretación del debate donde demuestra que realmente los neoclásicos nunca entendieron el argumento del austríaco. Y entonces él vuelve a poner este argumento por delante. Coincide que resulta que la Unión Soviética acaba cayendo y el socialismo en muchísimos países del mundo acaba demostrándose un fracaso. Y en ese momento, muchos economistas o filósofos de la economía mainstream dicen, ojo, esto que dijimos, que dimos por vencedores a los socialistas neoclásicos, resulta que nos equivocamos. Los austriacos tenían razón. Y los austriacos pues quedaron un poco como ganadores del debate a partir de ese momento, aunque el debate tampoco es que ya quedó como algo más de la historia del pensamiento económico, aunque en su día fuera algo importante. Claro, justo en el momento en el que ocurre eso, llegan dos autores socialistas, hay otros dos más, yo diría que hay dos ramas nuevas del socialismo en esta nueva ronda, y pues tendríamos esa primera ronda inicial de Mises, luego la ronda de Hayek y todos los socialistas de mercado, por último llega Lavoie como intentando dar la reinterpretación y el zapatazo final, pero llegan otros dos socialistas más, cuatro, pero los dos más importantes, Alan Cottrell y Cockshott, y un informático y un economista, y vienen a decir que vale, ellos lo admiten, ¿eh? Vale, los austríacos tenían razón, Mises Hayek tenían razón, no podía realizarse el problema del cálculo económico por un problema de complejidad computacional, pero hoy día, gracias a los ordenadores, ya sí se puede. Y por tanto, el problema que planteaban Mises Hayek en términos de complejidad computacional hoy es abordable y por tanto el socialismo, el cálculo económico del socialismo, hoy ya sí es posible. Y plantean su sistema que es el sistema cibercomunista. Ya estamos hablando en otros términos, estamos hablando de ordenadores, además una propuesta muy concreta que es el cibersocialismo, el cibercomunismo o tecnosocialismo lo llaman otros. Oscar Lange, que fue uno de los principales autores que participó en la ronda con Hayek, en la segunda ronda, digamos. Él escribió un libro en el 67 donde hablaba de la supercomputadora y el mercado, pero lo hacía de un enfoque distinto al que lo hacen estos nuevos autores. Por eso lo separo en otra ronda distinta. Y en esta última ronda, donde tenemos a estos autores diciendo efectivamente que el socialismo es posible y además un socialismo casi de medio tinte marxista porque no quieren confiar en el dinero, quieren instaurar certificados de trabajo, quieren abolir la propiedad privada, por supuesto, y quieren basarse en la teoría del valor trabajo y eso no tiene nada que ver con los autores socialistas de la segunda ronda que eran neoclásicos y que creían en la teoría subjetiva del valor, creían en el dinero y sin embargo pues estos autores nuevos no. Y desde entonces, que eso sería los años 90, no se le hizo mucho caso a esos primeros autores. Algunos austríacos respondieron, por ejemplo Steve Horvitz respondió con dos artículos o así, Cockshott respondió también, Robert Murphy escribió luego en el año 2006 o por ahí algún artículo hablando de las implicaciones que tenía el, la diagonal de Cantor y el teorema de incompletitud de Gödel, qué implicaciones tenía eso para el problema del cálculo económico y cómo afectaba a esta nueva ronda y a estos autores que eran Cockshott y Cottrell, respondieron, pero quedó ahí. No terminó de iniciarse una ronda hasta que recientemente, digamos que la ronda se quedó ahí con contribuciones sueltas, pero más recientemente ya sí, tanto Cockshott y Cottrell han seguido publicando, se le han unido nuevos autores como un tal Greenwood y Philip Duprich, que es un alumno de Cockshott que es alemán, y están
publicando mucho sobre el tema, y los austríacos como que ya más conscientes del tema, porque empezaron a salir otros libros que hablaban de que si tecnosocialismo, que si Walmart era tan grande, ¿por qué un estado no iba a ser tan grande como Walmart o como Amazon y planificar todo como lo planificaban esas empresas? Y entonces los austríacos dijeron, vale, tenemos que, digamos, afrontar esto de alguna manera un poco más coordinada y, Ujú. y retomar, digamos, el debate. Y ahí es como surge esta nueva tercera ronda, digamos, y tenemos autores importantes como Peter Witke, tenemos otros como Nikolai Wenzel, Steve Phelan, que son ya pues austríacos más notables, Rosolino Candela, que participamos. Yo tuve el honor y la suerte de poder participar en un seminario de eso, y de ahí salió un special issue bonito, que estuvo muy bien, donde también participó Cockshot y Daprich, y donde discutíamos sobre, y tuvimos la ocasión de intercambiar argumentos en el propio seminario, y eso dio lugar a un special issue que sigue todavía atrayendo, que ha servido como Sevilla para seguir atrayendo gente. Hace poco tuve que revisar un artículo para Quarterly Journal of Austrian Economics, donde era otro autor que hablaba de la implicación, desarrollaba más las implicaciones del teorema de incompletitud de Gödel y cómo se aplicaba al problema del tecnosocialismo. Entonces, digamos que esa es la nueva fase donde la discusión fundamental es si el socialismo es posible o no es posible, en base a que tenemos mejores tecnologías de la información y de la comunicación y mayor capacidad de computación. En eso está ahora mismo el debate. Y este debate, ¿por qué es importante? Hombre, es importante, entre otras cosas, porque es importante la pregunta tal cual, o Ujú, intentar darle el remate, en ujú, el sentido de que si verdaderamente unos economistas académicos, teóricos, demuestran que la planificación central es posible usando computadoras, es el argumento perfecto que puede tener cualquier político para poder decir, mi propuesta es científica, vamos a llevar adelante los mayores planes de intervención posibles. O sea, el argumento perfecto. Luego porque las implicaciones que puede tener pueden ser tremendas, ¿no? O sea, el socialismo mismo en su día tuvo unas implicaciones tremendas y también surgía de un debate intelectual. Entonces, y las consecuencias que tuvo fueron muy graves, ¿no? Entonces, siempre es importante, hablando de estos términos y del socialismo, pues que nos planteemos que puede llegar a tener repercusión en la realidad como ya lo ha tenido previamente. Y luego, pues es importante también, creo yo, desde un punto de vista austriaco, aunque a nivel académico en general de la academia no tiene relevancia. Eso hay que decirlo. Los economistas mainstream no hacen ni puñetero caso a los cibercomunistas. ujú, Ni puñetero caso. Alguno puede que tal, yo qué sé, el típico Stiglitz, pero ya sabemos más o menos de qué pie cojean, y la mayoría de economistas convencionales pues no apuesta dos duros por la cuestión del cibercomunismo. Es más bien una cuestión de debate, y también aprovechar como economista austriaco, ya que tradicionalmente nos viene de linaje o de sangre el estar implicado en ese en ese debate, ujú, pues terminar de darle el remate y decir, oye, no habéis entendido el argumento del cálculo económico, seguís sin entenderlo, y además de seguir sin entenderlo, la propuesta que hacéis tiene estos problemas. ujú, ujú, Desde nuestro enfoque y desde otros enfoques, como por ejemplo la teoría de la complejidad, pues sigue teniendo este problema, e intentar de algún modo darle un remate final al cálculo al debate del cálculo económico, que al- en resumidas cuentas lleva vivo ya un siglo. ujú, ujú. Entonces, de esto hablarás en el curso, ¿no? Efectivamente, de eso tendremos una sesión completa solo. Añadiré el enlace al curso y los que vengáis referidos, bueno, cuéntalo tú, Vicente, que invita a toda la gente a que Claro, venga. claro, aquí que venga todo el mundo. Bueno, sí, eso sí. Joder, que venga todo el mundo, porque si ponéis en la inscripción, en la parte que pone comentarios, mencionáis tanto mi nombre, Vicente Moreno, como Eduardo Blasco, cualquiera de los dos, pero si mencionáis Vicente Moreno, mejor, por supuesto, eh, os lleváis 50 euros de descuento para el curso. Eso es. Así que por eso es importante que aprovechéis ahora que todavía hay reserva de plaza gratuita. Cuando salga, sí, este vídeo, para cuando salga este vídeo todavía estará también el precio reducido, porque si no, Ah, enseguida va a subir el precio, el 15 creo claro, que, no me acuerdo, pero bueno, que después de este vídeo, pronto, pocos días después, subirá. No me acuerdo exactamente el día, pero que aprovechen. claro, efectivamente. Y aprovechéis para llevar un descuento, que el curso es una maravilla y los profesores de calidad. No, no, sí.
La verdad es que estoy contento con el curso que ha salido, con los profesores que han salido. Eh, ya digo, hay cada uno, o sea, cada uno está lo mejor para enseñar cada cosa, ¿no? O sea, eh, tú, bueno, pues podrías enseñar muchas cosas, la verdad, dentro del curso, pero esto, lo del Pero debate, para el nivel que hay, con esto me conformo, ¿eh? Vamos. que eres de las mejores personas que puedo pensar para hablar de este tema. Y ahora, Vidente, ya lo sabes, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. La Vale, primera, si nos puedes recomendar algunas lecturas. vale, bien. Ahora estoy aprovechando para mirar la biblioteca porque Ya siempre nos que has recomendado mucho, así que si quieres decirnos lo que estás leyendo ahora o no me acordaba de. Mira, no me he acordado si alguna vez el de Humanomics lo he recomendado. Sí, puede ser, ¿no? puede ser. Mira, pero vamos, básicamente, voy a decir Humanomics de Vernon Smith, un libro bueno, muy bueno. Luego, también voy a recomendar uno muy bueno relacionado con hoy día que tanto se habla, bueno, a partir del COVID que se hablaba mucho de los expertos, el problema de los expertos y todo eso, y los comités de expertos famosos. Hay un libro muy bueno de un colega mío que se llama Roger Couple, que se llama Expert Failure. A ver si se ve en la cámara. No se ve, vamos a ver. Lo pilla como si fuera el fondo, ¿no? Bueno, sí. Ahí. Expert Failure, muy bueno. Para desmontar desde un enfoque austriaco, no solo austriaco, pero también austriaco, el tema de la confianza, la sobreconfianza que se tiene con los expertos. Y otro libro que voy a recomendar de metodología es Ujú. el libro de Las leyes de la economía de Dani Rodrik. Muy bueno, sobre todo para austriacos lo recomiendo. No comparto todo lo que dice en ese libro, pero lo comparto por la metodología. Luego, otro libro que voy a recomendar, ya que hemos hablado de complejidad y todo esto, pues voy a recomendar mi libro de la economía de la complejidad, porque tiene mucho que ver con el debate del cálculo económico tal como se está desarrollando ahora mismo. Entre otras cosas, el argumento fundamental del nuevo debate es un argumento de complejidad computacional. Si no se sabe de teoría de complejidad computacional, es muy complicado, digamos, mantener una conversación con los cibercomunistas, así que es importante. Yo Y lo que como has recomendado hasta ahora es el único que he leído, así que también lo recomiendo. y el último libro que voy a recomendar que tiene que ver con eh, inferencia causal, si quería aprender no solo control sintético, sino otros muchos métodos, diferencia en diferencia, matching, otros métodos de inferencia causal que se usan hoy día, recomiendo el libro de Scott Cunningham que se llama Causal Inference de Mixtape. Y el libro lo podéis pillar en Amazon y está en digital completamente gratis en internet, en su página web, si ponéis Causal Inference de Mixtape, lo tenéis y está muy bien organizado por módulos y lo más potente es que tiene problemas, demostraciones y hasta el propio código para Stata, Python y R. Por Ujú. si queréis vosotros implementarlo, ir aprendiendo poco a poco, la verdad que está muy bien. Estupendo. Y la siguiente pregunta. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona de historia, ¿con quién sería? Pues aquí me sentaría yo. En este caso, venga, el tema de la inferencia causal, me sentaría con Alberto Abadie y le preguntaría, pues, cómo ve, cómo se le ocurrió esta idea, cómo la desarrolló, cómo la implementó, cómo se siente, porque hoy es una de las figuras más importantes y más citadas. De hecho, hace unos años se dio el premio Nobel por métodos de inferencia causal a David Carr y unos cuantos más. Bueno, David Carr no sé si ya había fallecido o no, pero a unos cuantos más, sus coautores que habían desarrollado el método de diferencia en diferencia, básicamente, y el otro método por excelencia que se usa en economía es el método de synthetic control. Es decir, que perfectamente Alberto Abadie podría haberse llevado el premio Nobel de Economía. No se lo llevó. Puede que en unos años se lo lleve. Puede que en unos años se lo lleve. Pero me gustaría preguntarle precisamente por eso, tomarme un café con él y preguntarle algunas cosas sobre cómo ve la economía, qué piensa y demás. Estupendo. Pues nada, Vicente, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por aclararnos qué era esto de los controles, de los métodos de control sintético. Animar a la gente que se inscriba al curso. Y nada, un placer. Si la gente quiere seguirte, quiere oír más de ti, quiere leerte, ¿dónde puede hacerlo? Pues básicamente en Twitter, aunque no esté muy activo, pero bueno, siempre podéis buscarme ahí en @_Vicente Moreno. Y Es en fácil. Instagram.
Instagram también estás más activo ahora, ¿no? En Instagram estoy ahora un poco más activo, sí. Me podéis buscar como V Moreno Casa. Bueno, y también creé una cuenta de divulgación que se llama VM Econ Finance, donde subo cosas de economía y finanzas, así que si os interesa. Y que tiene una newsletter asociada por si os interesa. Que ha sido unas cosas un poco más básicas de economía y sobre todo finanzas. Pues lo enlazaré todo, porque digo, en Instagram te he visto que ahora estás más activo. Me alegro, me alegro. Pues Pues muchas nada, gracias, Eli, por la invitación. gracias a ti por tu tiempo. Hasta pronto. Nos vemos.